vamos al tema. A ver, que se nos hace de noche. Pues yo tengo, yo quiero hablaros hoy un poco de tu historia. La historia, yo creo, de cualquier persona que gane, que sea un triunfador. Y todos ustedes son triunfadores. Entonces, yo voy a hacer un poco de paralelismo. Yo me encontré con una historia hace como unos 3 meses de un libro que leí, que yo te lo recomiendo, que se llama El Alquimista. Es este libro acá. Entonces, yo leyéndome la historia de Santiago, que es el héroe del alquimista, un poco hace paralelo con con la historia de cualquier triunfador. El libro tiene un lenguaje que es interesante porque tiene el lenguaje de lo que le dicen la alquimia, ¿no? Que es un lenguaje donde utiliza las fábulas y para toda aquella persona que no esté metido dentro de lo que es el crecimiento personal, es una historia más, una fábula muy bonita, que se divierte, lo pasa bien. Sin embargo, para toda aquella persona que está, como nosotros, que estamos en el crecimiento personal, en el día a día, tratando de mejorar, tratando de que se cumpla nuestra historia personal, lo que ellos le llaman en el libro la historia personal, es el sueño de los hombres. Entonces cada uno de nosotros está en busca y escribiendo nuestra historia personal día a día. No podemos, no se nos pasa por alto nada de lo que ahí, nada de lo que ahí escribe, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de hacer como un paralelismo entre la historia nuestra en el negocio y fuera del negocio, con la historia de Santiago, porque cuando yo la leí me parecía que me estaba viendo a mí en cada uno de mis obstáculos, y tú te vas a ver tú en cada uno de tus obstáculos también, y vas a poder mirar hacia adelante en los obstáculos que tú vas a tener que pasar, tratando de cumplir o que se cumpla tu historia personal. Santiago, nuestro héroe, es un chico andaluz que sus padres de clase media, para la época, estamos hablando de 2-3 siglos atrás, para la época de clase media, y entonces la ilusión de todo padre era que su hijo se hiciera sacerdote. Lo educan y lo meten en un seminario para estudiar para sacerdote, y de repente él le dice a su padre que no, que él su vida no va por ahí, y que él se quiere otra cosa y tiene idea de otras cosas para su vida, que él le gusta viajar. Entonces la única profesión de la época que le permitía viajar a las personas era el ser pastor, pastor de ovejas. Entonces el padre le da 3 monedas de oro viejas españolas que tenía guardado, era todo su tesoro, se lo da a su hijo, y su hijo se compra sus ovejas y comienza a llevar sus ovejas por todos los pastos de España, por toda Andalucía. Va con sus ovejas y duerme a la intemperie y tal, ¿no? Pero, o sea que él, lo que ha hecho Santiago y lo que vemos Santiago, es lo que nosotros hemos hecho, y es escuchar a su voz interna. Y decir que él quiere ser lo que él quiere ser, y lo vemos ya como el éxito es un camino, ¿verdad? No es un destino, y entonces no se sabe, él va siguiendo las señales, y esto es algo que nosotros tenemos que hacer, y es seguir las señales, escuchando nuestro corazón, nuestra voz interna siempre, de lo que nosotros queremos. Pues bueno, Santiago, una noche, él tiene un sueño, de un tesoro que tenía que ir a las pirámides de Egipto para conseguir el tesoro. Entonces el sueño no le dio mayor importancia. Una noche que sueñas, no pasa nada. Y aquí está Santiago, nuestro héroe, al otro día, que sigue con sus ovejas, y tiene que pasar la noche. Llega la noche y dice así, empezaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño ante una vieja iglesia abandonada. El techo se había puesto en ruinas y colocó unos maderos de modo que no pudiesen huir durante la noche. O sea que el hombre llega a su iglesia, a una iglesia derruida que había,
en el medio de la sacristía pues crecía un árbol muy grande y ahí el hombre se dispone a pasar la noche. Él estaba muy contento, nuestro héroe Santiago, porque dentro de 3 días le tocaba ir a visitar a otra población donde él obviamente esquilaba sus ovejas en cada una de las poblaciones donde iba, vendía la lana y con eso compraba más ovejas, y su rebaño crecía. Pero en esa población era especial y él la estaba esperando desde el año anterior, porque Santiago el año anterior en esa población había conocido a una niña, a una muchacha que le encantaba. Santiago era obviamente joven, muchacho joven, y ya está pensando en lo que piensan todos los jóvenes, ¿no? Entonces, pues él dentro de 3 días le tocaba visitar esa población y él nada más que se estaba imaginando su reencuentro con esa muchacha, que era la hija del comerciante al que él le iba a vender la lana. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que esa noche en esa iglesia abandonada, pues él vuelve a tener el mismo sueño. El sueño es que hay un tesoro inmenso en las pirámides de Egipto, que hay que tiene que ir a las pirámides de Egipto a que su sueño se haga realidad, a buscar su tesoro. Fíjate, entonces el hombre pues se vuelve a levantar y dice, joder, aquí otra vez el mismo sueño, ya le empieza ya a picar un poco, ¿no? Su sueño. Entonces pues pasa por va donde está una gitana. Él está en la ciudad de Tarifa, al sur de España. Va donde está una gitana, le lee la mano y entonces le dice, efectivamente, hay un tesoro acá. Entonces, ¿dónde es que te dijeron que estaba? En el sueño, dice Santiago, en las pirámides de Egipto. Y dice, pues tendrá que usted ir a las pirámides de Egipto a buscar el tesoro, porque el tesoro existe, según la mano suya. Hostia. Tipo pues se dice, pero ¿para qué vine yo aquí y tal? Y dice, bueno, ¿cuánto me va a cobrar usted? Y dice, no, nada, hombre, yo lo único que quiero es el 10% del tesoro cuando tú lo encuentres. Dice, bueno, dice Santiago, bueno, él no creía mucho en el tema, ¿no? Y dice Santiago, bueno, pues óyeme, por lo menos no me ha costado nada, así que mira, esto es una mentira tremenda, eso es un tal, no sé qué, y se va. Entonces, pues él compra un libro y está sentado en la plaza del pueblo esperando que atardeciera para ir a buscar sus ovejas y continuar camino. Ya en 2 días iba a ver a la moza, estaba el hombre ideando y tal, y entonces el hombre ya iba a abandonar, ya iba a abandonar de su sueño, cuando se le aparece un viejo y se le sienta al lado en el pueblo. Se le sienta al lado, entonces empieza a hablarle de su sueño. Y dice, le empieza a hablar de su historia personal, de que su sueño estaba en las pirámides de Egipto. Y entonces el otro le dice, pero ¿y cómo usted sabe lo de la pirámide de mi sueño? Y Santiago se empieza a pensar de que este es el marido de la gitana. Entonces pues dice, no, yo soy un viejo rey, y lo que aparezco siempre, que una persona que está viviendo su historia personal trata de abandonar o quiere abandonar. Le dice, pero usted aparece como en forma de rey así, o sea, demuéstrame que usted es un rey. Entonces pues el hombre empieza a recitarle la historia de Santiago desde que nace. Las conversaciones privadas que tuvo con sus padres, dónde jugaba, dónde tal. Claro, Santiago se alucina y dice, este tipo de verdad que, o sea, él había tenido nada más que una relación sexual de esta, y el tipo se la describe y todo el rey. Entonces, pues, el rey dice, el tipo estuvo allí. O sea, entonces, pues, el hombre dice, bueno, pues, ¿y qué tengo que...? Entonces dice, ¿y qué hay con esto? Le dice Santiago al rey, le dice, ¿y usted siempre aparece así en forma de rey, así y tal? ¿En forma de persona? Dice, no, ni muchísimo menos. Fíjate, te dice, yo alguna de las partes que a mí me encantan, que quiero que la veas pues exacta, pues me voy a permitir leerla, ¿no? Entonces le dice el rey a Santiago, oye esto, le dice, ¿por qué hablas estas cosas? No, Santiago al rey le dice, ¿por qué hablas estas cosas conmigo? O sea, que ¿por qué me hablas de mí? ¿Quieres que yo pues vaya a las pirámides? Le dice el rey, porque tú tratas de vivir tu historia personal y estás a punto de desistir de ella. Y aparece siempre en estos momentos, no siempre de esta forma, respondió el rey, pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena idea, de una buena inspiración. Otras veces en el momento crucial hago que las cosas salgan más fáciles y así sucesivamente. Pero la mayoría de las personas no lo notan.
El viejo contó que la semana pasada se había visto obligado a aparecer para un garimpeiro, eso es uno de los que buscan piedras preciosas, bajo la forma de una piedra. El garimpeiro, buscador de piedras preciosas, lo había dejado todo para ir en busca de esmeraldas. Durante 5 años trabajó en el río y había partido 999.999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento, el garimpeiro pensó en desistir. Y solo faltaba apenas una piedra para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había apostado en su historia personal, el viejo decidió intervenir. Se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro. Con la rabia y frustración de los 5 años perdidos, arrojó la piedra lejos de sí, pero con tanta fuerza que fue a dar con otra piedra y ésta se rompió, mostrando la más bella esmeralda del mundo. Entonces, yo creo que en nuestra vida nos ha sucedido, ¿no es cierto? Obviamente en nuestra fábula el rey aparece en forma de rey, en forma de hombre, pero sí, muchas veces cuando vamos a desistir de alguna idea, cuando vamos a desistir de alguna historia, ¿verdad? Vemos cómo nos resistimos a abandonar, ¿no? Y se nos aparece como una idea, se nos aparece algo que nos ayuda a dar el próximo paso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la vida quiere que cada una de las personas cumpla su historia personal, que cada una de las personas consiga sus sueños. Bueno, pues una vez que ya Santiago se convence de que este es el rey y que tiene que ir para África, tiene que ir para Egipto, ¿no? A buscar su tesoro, el hombre le dice, oye, ¿qué tengo que hacer? Dice, fíjate, como yo he tenido que intervenir, me vas a tener que dar 10 de tus ovejas. O sea, 6 de tus ovejas. Santiago tenía ya 60 ovejas, entonces el rey le pide que le dé 6, el 10%. Dice, ¿por qué usted, viejo rey, rico y millonario, quiere 6 de mis ovejas? Digo, porque yo tuve que intervenir. Entonces, es el diezmo. Lo que se da de gratis no se aprecia. Entonces Santiago se queda así, dice, bueno, déjame pensarlo, dice el viejo, mañana te esperaré aquí. Si quieres que yo te diga más sobre tus sueños, te diga más sobre tu historia personal, me tienes que traer 6 de tus ovejas. Santiago se fue, lo pensó durante la noche, paseó de estas cosas que unas veces sí, otras no y tal, no sé qué, pero al final el hombre vende sus ovejas, sus 60 ovejas y se le presenta con sus 6 ovejas al rey, le da sus ovejas y el hombre fíjate el comentario que hace, porque ese es increíble, te dice, déjame ver un momentito, página aquí. El hombre por aquí anda, sí señor, a ver, es que se me perdió, bueno, pero en resumidas cuentas, el hombre vende sus ovejas, pero Santiago se extraña porque le fue muy fácil vender las ovejas. Entonces le habla de eso al viejo al otro día, dice, me fue muy fácil vender las ovejas. Dice, le llamamos el principio favorable, la suerte del principiante. O sea, cuando tú sigues tu historia personal, cuando vas a comenzar tu historia personal, casi siempre te sale bien. Los primeros pasos los das sin problema. Efectivamente, eso en la vida, eso lo experimentamos muchas veces. Cuando tú juegas, nunca has jugado a las cartas, juegas tu primera partida y ganas. ¿No es cierto? La primera partida que siempre la ganas, la segunda, ¿verdad? O sea, dice, oye, qué sencillo es esto. Un entrenador entra a entrenar o a coachear un equipo nuevo y casi siempre gana su primer partido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese primer paso casi siempre es fácil. Después entra la otra parte de la historia. En resumidas cuentas, por nuestro amigo Santiago, fíjate, lo vende todo con la idea de irse a Egipto.
Él lo único que sabía, no sabía dónde estaba Egipto, no sabía nada, sabía que Egipto estaba en África, con lo cual agarra un ticket y se va a África. África de Tarifa queda 2 horas en barca, el tipo se monta en su barca y se va a África. Llega a Tánger, que es una ciudad al norte de África, y pues está en un bar tomándose un té y tal, y pues ahí el hombre del bar hablaba árabe, no podía comunicarse con nadie, se está tomando un té, tiene todo su dinero en el bolsillo, sus 60 ovejas en dinero, y entonces pues se le aparece un muchacho que habla español. Entonces el hombre dice, una señal, habla español. ¿Qué ocurre? Pues el hombre llega salen del bar corriendo y le dice Santiago a su nuevo amigo, le dice, fíjate, tengo que llegar a las pirámides de Egipto. Le dice su amigo en español, le dice, no te preocupes, eso es cuestión de comprar 2 camellos y nos vamos llegamos a las pirámides de Egipto mañana. Entonces, pues Santiago, que no sabía dónde estaban las pirámides, dice, fenomenal. Dícele el amigo, ¿tienes dinero para comprar los camellos? Yo te guío, yo sé español y sé árabe, yo no tengo ningún problema. El hombre, pues Santiago, saca todo el dinero y se lo da al muchacho, ¿no? Su amigo. Entonces salen los 2 jóvenes caminando por la plaza del pueblo, por la plaza de Tánger, por el mercado, a todo el mundo en las tiendas de campaña vendiendo, como en África, en los países árabes, que hay sus tiendas, sus mercaderes, todo el mundo vendiendo sus mercancías, pues, tanta y no sé cuánto y tal. Entonces, pues llega Santiago y se para frente a un lugar donde ve cómo ve Santiago, pues cómo venden una espada maravillosa. Santiago mira la espada y se queda mirando aquella espada brillante y dice, qué linda espada. Cuando consiga mi tesoro en Egipto voy a venir y me voy a comprar esa espada. Y de repente se queda así parado. Algo le dice por dentro de que el amigo que estaba al lado ya no estaba al lado. Santiago no quiere mirar, de repente da la vuelta y se confirma sus sospechas. El muchacho que estaba al lado no estaba al lado. Mira a sus alrededores y no había nadie en ningún lugar. Su amigo se había ido con todo el dinero. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas? Mira, en ese momento, ¿cuáles son las palabras de nuestro héroe Santiago? Él se encuentra en aquella plaza y dice, el muchacho miró el sol durante mucho rato, hasta que se escondió detrás de las casas blancas que rodeaban la plaza. Recordó que cuando el sol había salido por la mañana, él se encontraba en otro continente. Era pastor, tenía 60 ovejas y tenía que verse con una moza. Por la mañana sabía todo lo que sucedería mientras andaba por los campos. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, él estaba en un país diferente. Era un extraño en tierra extraña, en la que ni siquiera podía entender la lengua que hablaban. Ya no era un pastor y ya no tenía nada en la vida, ni siquiera dinero para volver a empezar todo de nuevo. Todo entre la salida y la puesta del mismo sol, pensó el muchacho, y sintió pena de sí. Porque a veces en la vida las cosas cambian en el espacio de un simple grito antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. ¿Qué te parece? Yo recuerdo en mi vida, así siendo un flash, cómo yo también, Cristina y yo vivíamos en Estados Unidos, habíamos ido allá a Estados Unidos pues viviendo nuestra historia personal un poco, sin saber por qué, lo habíamos vendido todo en España, nuestras furgonetas, nuestras cosas y tal, por instinto, por intuición, como Santiago, ¿entiendes? Que lo vendió todo por instinto, por intuición, en busca de un tesoro. Pues nosotros íbamos a hacer las Américas. Nos fuimos, llegamos a Miami, pues estábamos ahí, yo empecé trabajando en una factoría, Cristina empezó trabajando pues de secretaria, ella fue subiendo escalones, yo también aprendí inglés, estábamos en la universidad, Cristina en 4º año, yo en 3º, teníamos una casa alquilada con los muebles ya todos pagos, 2 Renault 18 pagos, todo pago, ¿entiendes? Y de repente pues me llega el negocio, la posibilidad de hacerme rico. ¿Entiendes? Como a Santiago, era pastor, lo tenía todo, sabía lo que iba a hacer un día, el otro y tal cual, todo lo tenía bajo control, y de repente hacerte rico. ¿Entiendes?
Después de meditarlo, pensarlo, no sé cuánto y tal, Santiago vendió sus ovejas. Después de meditarlo, pensarlo, no sé cuánto, nosotros pues hicimos nuestra primera incursión. Nos fuimos, yo recuerdo que Cristina se fue a finales de septiembre, nosotros entramos en el negocio junio del 86. Septiembre del 86, Cristina se fue a España una semana para ver qué iba a suceder. Porque claro, nosotros teníamos la tentación de venderlo todo y de irnos. Tenía yo esa tentación, Cristina menos. Pero digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Fuimos y se auspiciaron como 6. Se auspiciaron como 6 en España. Y dijimos, bueno, es una buena señal. Regresó ella a Estados Unidos y después me agarré yo una semana de vacaciones en noviembre y me fui. ¡Qué bárbaro! Los 5 de septiembre todavía estaban y se habían multiplicado y habían como 15 o 20 en el grupo. La cosa iba funcionando. Entonces, pues yo digo, coño, aquí podemos llegar a directo en 90 días. ¿Entiendes? A esto es directo en 90 días. Entre los dos ganábamos $1,500 en Estados Unidos. Digo, aquí podemos estar ganando $2,000 en 90 días. Óyeme, regresé yo un 12 de noviembre, ya de vuelta, pero como una moto. ¿Entiendes? Pero entusiasmado, no sé cuánto, le digo a Cristina, lo vendemos todo y nos vamos. ¿Cómo? Después que lo habíamos ya vendido todo en España una vez, habíamos venido empezado de cero, ya teníamos una casita, 2 cochecitos, no sé cuánto, todo muy todito, pequeñito y tal y cual, pero ahí estábamos, ¿me entiendes? De repente venderlo todo, imposible. Digo, que es directo en 90 días. Yo te juro que, como veo vi las cosas, directo en 90 días, hay una emoción, hay unas ganas, hay... Pues efectivamente, pues lo pusimos todo en venta, lo vendimos todo, agarramos el 12 de diciembre del 86, agarramos un avión con 10 maletas y nos fuimos para España. Llegamos allí, ¿me entiendes? Y una vez que aterrizamos, al 31 de diciembre se habían rajado todos. Como a Santiago. Por lo menos a mí me duraron como 20 días más después de haber tomado la decisión. A Santiago se lo robaron todo el mismo día. En una puesta de sol. Entonces, ¿qué ocurre, señores? En ese momento se acabó la suerte del principiante. En ese momento está solo ante el peligro. En ese momento, como si te ponen una barra así que te bajan y te dicen, ahora dale cabezazo. Te van a poner a prueba. ¿Me entiendes? A ver de qué estás hecho, a ver cuán en serio estás tú. Pero nuestro amigo Santiago no se rindió, ni muchísimo menos. Santiago dice, si tengo Egipto a un día de distancia. ¿Qué va? El hombre durmió en la plaza, se levantó por la mañana. Allí pues le dieron de desayunar los primeros mercaderes que llegaron. Él le ayudó a poner su mesa al primer mercader que llegó, le dio unos pastelitos, el hombre comió y salió a caminar a la montaña. Vio una montaña y caminó y subió hasta la montaña y había una vista preciosa de Tánger. Y pues ahí había una tienda de cristales. El hombre se pone a limpiar le dice, el hombre Santiago llega a la tienda de cristales y le dice al dueño de la tienda, yo le puedo limpiar los cristales. Y sé que venderá usted más. Yo le limpio los cristales y usted me da de comer. Efectivamente, Santiago empezó a limpiar los cristales y ese día se vendieron 6 cristales. 6 era lo que vendía el mercader, dueño de la tienda, en una semana. Santiago, cuando estaba Santiago ahí, se lo vendió en un día. Entonces Santiago lo mira y al final del día le dice, pues fíjese usted, ahora son las 6 de la tarde, ¿qué le parece si cerramos la tienda? Yo le limpio todos los cristales. Mañana vendemos y con lo que usted me pague por limpiarle todos los cristales y la comisión que me pague de venta de mañana, yo me voy y me voy a las pirámides de Egipto porque tengo que llegar a Egipto. En ese momento es interesante porque fíjate lo que le dice el mercader. Le dice, el viejo volvió a reír. Incluso si limpiases mis cristales durante un año entero, incluso si ganases una buena comisión de ventas en cada una de ellas, todavía tendrías que pedir dinero prestado para ir a Egipto. Existen millares de kilómetros de desierto entre Tánger y las pirámides. Tú imagínate, Santiago, en ese momento. ¿Cómo? Imagínate, sin dinero y con millares de kilómetros. Él, que su amigo, entre comillas, el que le había robado, le había dicho que al día siguiente podía estar en las pirámides. ¿Tú te diste cuenta de la preparación que tenía Santiago antes de salir de España?
Él iba en busca de su tesoro, sabía que estaba en Egipto, pero Santiago no sabía qué distancia había hasta Egipto. ¿Te das cuenta? Él salió y se iba enterando por el camino. En ese momento, Santiago pues le entró como una cosa así, se abatió y el mercader lo miró así tan abatido que le dijo: hijo mío, eres joven. Ya Santiago le había explicado lo que le había pasado con las ovejas y el mercader le dijo: no te preocupes, yo te doy dinero para que regreses a España, para que regreses a tu país. Santiago se quedó mirando y dijo: no, yo me voy a quedar aquí, voy a trabajar hasta que consiga dinero para comprar mis ovejas y regresar entonces a mi país. ¿Cuántas personas en ese momento hubiesen aceptado el dinero y hubiesen regresado cabizbajo? ¿A cuántas personas lo hubiese tumbado ese obstáculo? ¿No es cierto eso? Pero fíjate que esa historia de Santiago es la historia tuya y la historia mía. Es la historia tuya y la historia mía. Fíjate cuántas personas lo hubiese tumbado. Cuando nosotros se nos rajó todo el mundo, pues vimos que no íbamos a llegar a directo en 90 días. Vimos que lo habíamos vendido absolutamente todo, no teníamos nada. Habíamos llegado a España con $10,000 que habíamos gastado ya. Vivíamos en casa de la suegra. Estábamos así diciendo: no puede ser, no puede ser. Empecé a hacer lo mismo que hizo Santiago. ¿Qué fue? Romantizar el pasado. Romantizar el pasado. Santiago empezó a trabajar nada más que con la fija idea de comprar unas ovejas y regresar a España para volver a hacer lo que hacía antes. Yo empezaba a romantizar el pasado. Créeme que mientras yo trabajaba, pues yo empezaba a decir: joder, si en el camión al fin y al cabo no estaba tan mal. Yo empezaba a ver mi camión diciendo: no estaba tan mal al fin y al cabo. ¿Entiendes? Yo trabajaba, pues tenía mi casita, tenía mis cosas, iba a estudiar en la universidad, estaba estudiando ya en la universidad, yo estaba estudiando administración de la aviación en la Universidad de Miami. Me faltaban 3 años para graduarme, yo me iba a graduar y probablemente terminar en una línea aérea, y iba a viajar una vez, iba a tener pues mis 15 días de vacaciones, iba a viajar de gratis. O sea, yo me había planeado mi vida, como Santiago sabía cómo iba a ser su vida de aquí a 30 años. Entonces pues yo igual, y en ese momento Santiago se pasaba los días y las noches, el tesoro le dolía pensar en el tesoro y romantizaba el pasado. A mí me dolía a veces pensar en lo que yo había hecho y pensaba en el pasado. ¿Te das cuenta? Probablemente pues a ti te pase lo mismo muchas veces. Y muchas veces te preguntes: ¿y qué hago yo en este negocio? Y muchas veces cuando estás pues abatido, te pase como a Santiago. Empieces a darle oído a las voces esas de algún familiar, de alguna persona que te ha dicho: eso es imposible que a ti te suceda. ¿Te das cuenta? Pero esas son las lecciones que tú estás aprendiendo. Tú tienes que aprender a encajar esos golpes, sacar las lecciones, porque eso es lo que te va a endurecer. Recuerda que el tesoro no tiene ningún valor. No importa el tesoro cuál es, sino es lo que tú te conviertes en el camino. Es las lecciones que aprendes. Eso es lo más importante. Aprende a disfrutar del camino. No esperes nunca a llegar para ser feliz. No esperes nunca a llegar para disfrutar. Porque si tú vas con esa mentalidad, en caso que llegues, nunca disfrutarás, nunca serás feliz. Yo oí la semana pasada comentar que decía: la felicidad nunca puede ser en futuro. La felicidad tiene que ser en presente. Y si tú no logras disfrutar del camino y ser feliz hoy, tampoco vas a ser feliz cuando llegues. Porque de un día para otro, tú te acuestas esmeraldas y te levantas diamantes. ¿Has cambiado algo? Eres la misma persona. ¿Me entiendes? Eres la misma persona. Entonces, si tú no eres feliz ahora, no lo serás después. Entonces, pues, empieza a reestructurar tus pensamientos. ¿Te das cuenta? Nuestro amigo Santiago trabajó durante 1 año y medio y consiguió dinero para 90 ovejas. 90 ovejas. Llegó la hora de la despedida, se despidió del mercader y salió camino del puerto a agarrar su barco para regresar a España, para comprar sus 90 ovejas. Una vez que estaba en el puerto, otra vez le empezó a bombear el corazón. De las pirámides de Egipto. Tengo el dinero para ir a las pirámides. Solamente, pues, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha pasado cuánto tiempo? Ha pasado 2 años. Simplemente he tardado en dar mi primer paso 2 años. ¿Y qué pasa?
Tengo toda la vida por delante, decía Santiago. Soy joven. Para volver a ser pastor siempre hay tiempo. Ya he hecho en estos 2 años lo que la mayoría de los pastores nunca harían. He vivido en un nuevo país, he aprendido idiomas, sé el árabe, sé sus costumbres. Eso nunca lo haría un pastor. O sea que ya yo he ganado en estos 2 años. Santiago, pues, ¿qué estaba escuchando? La voz de su yo otra vez. La voz de su interior. Probablemente, ¿quién era ese? Era el viejo rey. Probablemente era el viejo rey que se había sentado y ya no había aparecido en forma de rey. Había aparecido en forma de idea. Había aparecido a la hora de volver a desistir de su historia personal, de su sueño. Había aparecido y le había dicho, piensa. Y Santiago pensó. Como muchas veces el viejo rey se te aparece cuando ya tú a veces dices, hey, pero después tu corazón te dice, ¿cómo vas a abandonar? ¿Me entiendes? Si tienes mucho todavía que poder cumplir. En ese momento, pues el hombre cambia y sale del puerto y se va a unas caravanas a ver cómo podía llegar a las pirámides de Egipto. Llega a las caravanas, se encuentra con un inglés que también iba en busca de su historia personal, porque el inglés iba a buscar a un alquimista. El alquimista es un hombre que ha llegado a una situación donde convierte los metales en oro y tiene el elixir para alargar la vida. ¿Entiendes? Pues va a buscar un alquimista porque él quiere ser alquimista también. O sea, que es otra persona que va en busca de su historia personal. Ambos hablan, 2 europeos en una caravana de camellos con 60 camellos, 200 personas y se aventuran por el desierto. Era un viaje que pasaba por un oasis, el oasis de Al-Fayyad. En ese oasis, pues ahí estaba el alquimista, ahí se quedaba se iba a quedar el inglés y nuestro Santiago iba hacia las pirámides de Egipto, que todavía quedaba otro camino. Cuando salen, ¿qué ocurre? En medio del camino hay una guerra entre clanes. Hombre, mira, es una guerra. Nunca había habido una guerra entre los clanes del desierto. Cuando Santiago, nuestro héroe, va en busca de su tesoro, hay una guerra entre los clanes. O sea, pero ¿cómo es posible? Eso quiere decir que tienen que acelerar el camino. Aceleran el camino de la caravana, no duermen, nada, y llegan al oasis. Una vez que llegan al oasis, ¿qué ocurre en el oasis? Pues ahí el inglés encuentra a su alquimista, esa persona que lo va a guiar, y le dicen a Santiago, Santiago, lo siento, pero en esta guerra que hay, pues la guerra puede durar de 2 a 3 años. ¿Cómo? 2 a 3 años donde en este oasis, el oasis puede ser un lugar precioso con más de 50.000 palmeras. ¿Qué ocurre en el oasis? Cosa extraña. Viene un nuevo obstáculo, esta vez un obstáculo disfrazado. Un obstáculo disfrazado. ¿Cuál es el obstáculo disfrazado que viene? Escucha esto. Él llega y se encuentra con una muchacha. Otra muchacha. Una muchacha que cuando lo ve, ¡pum!, se enamora de él. Fátima. Y él de ella. Fue un flechazo así, amor, pero amor del bueno. Cuando tú dices, esa es, pues esa es. Entonces, pues en ese momento, nuestro héroe, pues tiene unas visiones de que va a ser atacado por uno de los clanes del oasis. En resumidas cuentas, él se lo dice al jefe de la tribu. El jefe de la tribu, pues está esperando a los atacadores, matan a los atacadores, y le da como 10 monedas de oro por cada atacador muerto. Entonces, fíjate tú, habían 500 asaltantes, o sea que le da un saco de monedas de oro. Y no solo eso, lo nombra consejero del oasis. ¿Tú te imaginas eso? Nuestro Santiago es consejero del oasis. Se encontró con su media naranja o con su naranja entera, y tiene un montón de pasta. Eso que tú dices, joder, por lo menos tuvo una vez suerte Santiago. No es suerte, un gran obstáculo. Eso es un gran obstáculo. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su historia personal? Ir a las pirámides de Egipto. Entonces, pues, ¿qué ocurre? El hombre quiere desistir. Obviamente, tienes la tentación de desistir. La tentación de desistir porque has encontrado un oasis. ¿Qué me recuerda a mí eso? Muchas personas quieren desistir. ¿Cuándo quieren desistir? Cuando se encuentran con su oasis. Por ejemplo, hay un chaval joven
que quiere, que ve un puente, ve el Golden Gate de San Francisco o ve el puente de Nueva York. Y entonces pues en ese puente pues ve reflejado y dice, yo quiero construir puentes. Quiero ser ingeniero para poder construir puentes así. Ve su historia personal y se mete 5 años en la universidad estudiando. Y en esa universidad se encuentra con su amor, se encuentra con una chavala. Y entonces termina y le dan su puesto de ingeniero en una empresa X y le pagan $2,500. Un chaval encontró su oasis. ¿Te das cuenta? Agarra, tiene 2 hijos, 3 hijos. Ahora, ¿qué es lo que le ocurre? Fíjate, aquí hay algo importante que yo quiero pues leerte porque hay algo importante que yo quiero leerte porque él en el oasis se encuentra y va a hablar con el alquimista, que es un hombre sabio del oasis. Entonces le plantea su problema, que su problema es que su tesoro está en Egipto, pero él ha encontrado su oasis. Y mira esto porque es divino, divino, divino. Y no quiero, pero tengo miedo de decirlo yo con mis palabras porque quiero que penetre bien, porque esto es clave. Te dice, voy a guiarte por el desierto, le dijo el alquimista. O sea, el alquimista, que probablemente era el viejo rey otra vez, era el viejo rey, le dice, tu historia personal está en las pirámides de Egipto. Si has llegado hasta aquí, yo te voy a guiar hacia las pirámides de Egipto. Entonces, pues, el chaval se queda mirando así, dice, no puede ser. Dice, quiero quedarme en el oasis, le responde Santiago. Ya he encontrado a Fátima y ella para mí vale más que el tesoro. Fátima es una mujer del desierto, dijo el alquimista. Sabe que los hombres deben partir para poder volver. Ella ya encontró su tesoro, tú. Ahora espera que tú encuentres lo que buscas. Y si yo decido quedarme, le sondea Santiago al alquimista. Serás el consejero del oasis. Tienes oro suficiente para comprar muchas ovejas y muchos camellos. Vas a casarte con Fátima y viviréis felices el primer año. Aprenderás a amar al desierto y vas a conocer cada una de las 50,000 palmeras. Percibirás cómo crecen, mostrando un mundo que cambia siempre. Y cada vez entenderás más las señales, porque el desierto es un maestro mejor que todos los maestros. Al segundo año, te acordarás de que existe un tesoro. Las señales empezarán a hablar de esto con insistencia y tú tratarás de ignorar esas señales. Usarás tu saber solamente para el bienestar del oasis y sus habitantes. Los jefes tribales te lo agradecerán. Tus camellos te reportarán riqueza y poder. Al tercer año las señales continuarán hablando de tu tesoro y de tu historia personal. Vas a pasarte noches y más noches andando por el oasis y Fátima será una mujer triste porque hizo que tu camino quedase interrumpido, porque tú le darás amor y serás correspondido. Vas a recordar que ella jamás te pidió que te quedases porque una mujer del desierto sabe esperar a su hombre. Por eso no vas a culparla. Pero vas a andar muchas noches por las arenas del desierto y por entre las palmeras, pensando que quizás pudiste haber seguido adelante, haber confiado más en tu amor por ella, porque lo que te mantuvo en el oasis fue tu propio miedo de no regresar nunca. Y a esas alturas, las señales te indicarán que tu tesoro está enterrado para siempre. Al cuarto año, las señales te abandonarán por completo, porque no quisiste oírlas. Los jefes tribales lo entenderán y serás destituido del consejo. A esas alturas serás un rico comerciante con camellos y muchas mercancías, pero pasarás el resto de tu vida vagando entre las palmeras del desierto, sabiendo que no cumpliste tu historia personal y que ahora es demasiado tarde para ello. No habrás comprendido que el amor nunca impide a un hombre seguir su historia personal. Cuando esto sucede es porque no era el verdadero amor aquel que habla el lenguaje del mundo. Eso lo encontramos frecuentemente en la vida, como la persona se escuda en que es que la amo, es que la quiero, es que es todo para mí, es que no sé qué. Y le está ocultando su propio miedo. Su propio miedo es lo que está ocultando. ¿Entiendes?
Y es que, claro, que tengo 2 hijos, es que, claro, ¿me entiendes? Total, aquí no estoy tan mal. En el Oasis, pues soy el consejero, tengo dinero, soy comerciante. Aquí no estoy tan mal, soy ingeniero, trabajo aquí en esta empresa de prestigio, tengo tal. ¿No lo hemos oído ese montón? Señores, eso es un gran obstáculo. Cuídate del Oasis y escúchate. ¿Me entiendes? No importa lo que diga el mundo. ¿Me entiendes? Tú sabes si tú llevas tu historia personal, si la estás viviendo. Y si tú puedes estar en armonía con ella, adelante. Si no, cuidado. ¿Me entiendes? Porque tú nunca serás feliz a no ser que sigas tu historia personal. Eso es bien importante, bien importante. Bien importante. El muchacho se despidió de Fátima, nuestro Santiago se despidió de Fátima, aceptó, pensó toda la noche. El alquimista, al terminar el alquimista de decirle esto, el muchacho le dijo: mañana nos vemos aquí por la mañana si quieres salir. Yo estoy dispuesto a llevarte a las pirámides de Egipto. Si no, pues óyeme, te habrás quedado en el Oasis. El muchacho se levantó temprano por la mañana y se despidió de Fátima. Fátima lo abrazó, como solamente una mujer sabe cuando quiere. Se abrazaron, se besaron, y Fátima se convirtió en una mujer más del desierto que espera que las arenas le devuelvan algún día a su hombre. Entonces, pues salieron, él y el alquimista, salieron por el desierto, y llega una parte bien importante. Y esto, pues en sentido figurado, yo no le saqué el jugo a esta parte hasta que no leí como 3 veces, porque él aprendió a escuchar a su corazón. El alquimista, cuando iban cabalgando por el desierto, le dice: en las horas de cabalgata por ese desierto, pasando penurias, pasando necesidades, obstáculos, le dice: Santiago, escucha tu corazón todo este tiempo. Cuando él empieza a escuchar a su corazón, hay unas partes preciosas acá que quiero que escuches. Dice: el muchacho trataba de escuchar su corazón. El corazón latía más deprisa cuando hablaba el muchacho sobre el tesoro. Y lo hacía más lentamente cuando los ojos del muchacho se perdían en el horizonte sin fin del desierto. O sea que el corazón, cuando él lo escuchaba, latía más deprisa cuando pensaba en el tesoro. Cuando veía el sinfín de las arenas, el desierto que nunca terminaba, latía más despacio. ¿Qué es eso, señores? Cuando tú estás enfocado en tu sueño, tu corazón late más rápido. Cuando tú estás enfocado en los obstáculos, en las arenas del desierto, vas a latir más lento. ¿Te das cuenta? En ese momento, ¿qué es lo que ocurre? El corazón del muchacho empezó a hablar sobre el miedo. Él hablaba con su corazón. Entiende esto, el muchacho hablaba con su corazón. Le contaba historias, el corazón le decía: pero mucha gente ha fracasado, mucha gente ha abandonado sus lugares cómodos por ir en busca de tesoros. Yo no quiero sufrir como han sufrido otros corazones. Hay mucha gente que sufre porque lo abandona todo. Y el muchacho tiene miedo porque escucha su corazón. Y en una de esas le dice al alquimista: mi corazón tiene miedo de sufrir, dijo el muchacho al alquimista una noche en que miraba el cielo sin luna. Dile a tu corazón que el miedo de sufrir es peor que el propio sufrimiento. Y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños, porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. Preciosa frase. Cada momento de búsqueda es un encuentro con Dios y con la eternidad. Cada momento de búsqueda. ¿Entiendes? No hay peor sufrimiento. Mira, dile al miedo que sufrir es peor que el propio sufrimiento. O sea, es el sufrimiento, ¿entiendes?, de haberte quedado y haber lo que podría haber sido y no fue. Pues, ¿qué ocurrió, señores? Ellos siguieron siguió el muchacho con el alquimista. Pasaron 20.000 vicisitudes, 20.000 dificultades, y llega el momento en que lo agarran, en una de esas lo agarran preso, en uno de los clanes, les quitan el dinero. Le quita el dinero que llevaba, el dinero que le habían dado por el jefe de los clanes, el jefe del Oasis le había dado aquel dinero, aquellas monedas de oro por cada persona. Se lo quitaron todo, le quitaron el dinero de las ovejas, se quedó sin una blanca, nada. Y entonces pues lo encerraron en unas cárceles, no, lo más negro. Y en una de esas pues se logran salir. Y ya están a 2 días de las pirámides de Egipto.
a 2 días de las pirámides de Egipto. Entonces, pues es una parte sensacional porque llega el momento de la despedida del alquimista con el muchacho. El alquimista se despide del muchacho y lo abraza y se van hacia, llegan a un viejo convento, llegan a un viejo convento y están en el convento y el alquimista pues saca un pedazo de metal y lo convierte en oro. Entonces, pues empieza a hablar con el muchacho y le dice lo contento que estaba, le dice lo orgulloso que había estado de Santiago. Déjame ver. A ver, un momento. Entonces, pues aquí está. Le dice, pues, anduvieron de nuevo hasta la puerta del convento, dice, allí el alquimista dividió el disco en 4 partes. Había convertido un disco de oro en 4 partes. Escucha bien porque esto es sensacional. Dice, esta es para usted, dijo, tendiendo una parte hacia el monje. O sea, ellos habían estado con el monje y estaban el monje, Santiago y el alquimista. El alquimista hizo el oro y le dio una parte al monje. Le dice, esta es para usted, le dijo, tendiendo una parte hacia el monje por su generosidad con los peregrinos. Estoy recibiendo una paga superior a mi generosidad, respondió el monje. Jamás repita eso. La vida puede escuchar y darle menos la próxima vez. Después se acercó al muchacho. Esta es para ti, para pagarte lo que le diste al general. O sea, cuando el general del clan le quitó todo el dinero, entonces le dio el oro al muchacho. Para pagar lo que le diste al general. Pero guardó silencio porque había oído el comentario que el alquimista le había hecho al monje. La otra parte se la dio al monje también. Le dice, esta es para usted porque el muchacho la va a necesitar. El muchacho se fue a las pirámides de Egipto. Llegó a las pirámides porque él iba hablando con su corazón en ese caminito que le llevaba, iba su oro en el bolsillo. Llegó a las pirámides, vio las pirámides. Y su corazón le había dicho, cuando empieces a llorar, donde caiga ahí las lágrimas, ahí estará tu tesoro. Él empezó a cavar. Santiago empieza a cavar y empieza a cavar y empieza a cavar y empieza, pero cavando, y se pasa la noche cavando y lo agarra el amanecer. En el amanecer no le habían pasado pocas cosas y llegan unos ladrones. Le empiezan a dar golpes y a dar golpes y a dar golpes. Le requisan y le quitan el oro que tenía. Le siguen dando golpes y dando golpes. Y Santiago ya por último le dijo, les revela el secreto. Dice, aquí hay un tesoro, hay un tesoro. ¿Entiendes? Llevo ya 5 años detrás de ese tesoro. Y lo hay aquí. Por lo menos diciendo, déjenme sacarlo y en cuanto lo saquemos, por lo menos lo dividimos entre nosotros. Le siguen dando y le siguen dando. Y Santiago no entendía por qué. Y al final, pues mira por qué. Le dice uno de los asaltantes, no vas a morir, dijo. Vas a vivir y aprender que el hombre no puede ser tan estúpido. Ahí en ese lugar donde estás tú, yo también tuve un sueño repetido hace casi 2 años. Soñé que tenía que ir hasta los campos de España a buscar una iglesia en ruinas donde los pastores solían dormir con sus ovejas y que tenía un sicomoro creciendo dentro de la sacristía. Si yo cavase en la raíz de ese enorme árbol, encontraría un tesoro escondido. Pero no soy tan estúpido como para cruzar un desierto solo porque tuve un sueño repetido. Después se marchó. El muchacho se levantó con dificultad y miró una vez más hacia las pirámides. Las pirámides le sonrieron y él le sonrió con el corazón lleno de felicidad. Había encontrado el tesoro. Señores, ¿y tú te das cuenta? ¿Dónde estaba el tesoro? El tesoro estaba en la misma iglesia donde él durmió esa noche con las ovejas. Debajo de la iglesia, donde él había dormido con las ovejas. Ahí estaba el tesoro. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? No es el tesoro. No es el tesoro. Es en lo que él se convirtió. En todas las lecciones que aprendió para conseguir el tesoro. Es lo más importante. Si él hubiese cavado ese día con sus ovejas porque se le ocurrió, hubiese sido una lotería. Y probablemente lo hubiese perdido porque no hubiese aprendido las lecciones. Entonces, cada vez que te encuentres con unos obstáculos, cada vez que te encuentres con unas dificultades, sácale su lección. Porque es la lección que te están poniendo tus enanos
¿me entiendes?, camino de tu tesoro. Tú simplemente dedícate a diseñar tu tesoro como tú quieres que sea, para después la vida, ¿me entiendes?, te lo va a dar. Pero lo importante no es en lo que no es ese tesoro en sí. No son las casas que hablaba Cristina, no son los viajes, no es el avión, no son los Rolex, eso no es lo importante. Eso es la piel, eso es la superficie. Lo más importante es lo que tú te vas a convertir. Por eso tienes que aprender, señores, desde hoy a mirar en el corazón de las cosas, no en la piel. Recuerda que el tener es la consecuencia de todo, no es el comienzo de absolutamente nada. Es la consecuencia, la causa está en ti, tú eres el causante. Tú eres lo más preciado que tú tienes, ¿me entiendes? Cultiva tus sueños, cultiva tu tesoro. Señores, y algún día estarás acá también compartiendo tu historia, como lo ha hecho Santiago y como lo han hecho todos estos diamantes. Yo, pues nada más me despido y nos vemos en la próxima. Gracias.